Hola, os doy la bienvenida a este noveno capítulo, el capítulo de septiembre, menos pornografía y más alegría, del podcast de Adaba Salamanca. Eres mucho más, el podcast de Adaba Salamanca. Como hemos venido anunciando y se puede intuir, este capítulo lo vamos a dedicar al tema de la pornografía. Y para hablar de este tema, no lo voy a hacer yo sola, sino que contamos con Alejandro Villena Moya, que es, entre otras muchas cosas, psicólogo y sexólogo clínico. Además, es investigador sobre el uso problemático de la pornografía y cuenta con numerosas publicaciones de interés, entre las que destacamos su libro ¿Por qué no?, al que os invito a acercaros por su interés, rigurosidad y carácter divulgativo, como también lo es su Instagram, donde resume y acerca de forma sencilla cuestiones complejas relativas a los efectos derivados del consumo de pornografía. Y acabo ya de presentarle con un último dato. Forma parte de daleunavuelta.org, que es un espacio que tampoco podéis no visitar, puesto que cuenta con información de calidad, accesible y valiosísima acerca del consumo de pornografía. Hola Alejandro, la verdad que ya te lo he dicho por correo, pero lo quería dejar grabado. Estamos súper contentas de que colabores con nosotras en nuestro podcast y de compartir un ratito. Al revés, el gusto es mío de estar con vosotras y nada, a ver si sale una charla interesante de este ratito. Vale, genial. Vale, pues antes de empezar con las preguntas, sí que me gustaría comentar que toda la entrevista va a estar mediada por un interés práctico que surge de la necesidad detectada en las aulas de crear y de plantear un discurso que sea convincente y que pueda contraponer la aceptación con la que nos encontramos del consumo de pornografía. La mayor parte del tiempo de mi trabajo estoy rodeada de adolescentes y de jóvenes y creo firmemente que hay una necesidad, que hay una urgencia de dar respuesta desde la prevención a los problemas que supone el consumo del porno. Entonces, me gustaría que nos ayudaras a analizar de forma crítica las causas, las dinámicas y las consecuencias del consumo de pornografía, de forma breve, porque el formato así es, pero sí desde tu punto de vista profesional y experto. Entonces, la primera pregunta, sé que es un poco difícil hacerlo de forma resumida, pero ¿cómo explicarías en el contexto del aula las consecuencias de consumir pornografía durante la adolescencia? Bueno, yo también hago eso habitualmente, ¿no? Estoy muy familiarizado con el contexto escolar y voy a muchos institutos en España y fuera de España, a colegios. Y bueno, es un público difícil porque es un público exigente, hay que adaptar el lenguaje, ¿no? Hay que conocer su realidad, no hay que caer en moralismos o en tener una visión como muy, muy alejada o muy carca, ¿no? Porque rápidamente los adolescentes van a huir. Yo, como me dedico a la clínica y a la investigación, a mí el lenguaje científico me funciona, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con los datos, todo lo que tiene que ver con los estudios del cerebro, yo lo suelo dividir como en tres secciones, ¿no? En las relaciones, en el cerebro y a nivel social. A nivel social hablo de todo lo que pasa en la industria de la pornografía respecto a la explotación de la mujer, a toda la captación, la trata, todo el contenido ilegal de pornografía que hay en Internet, todos los vídeos que se suben sin consentimiento, etcétera, ¿no? A nivel del cerebro es cuando nos centramos en la adicción como tal, el impacto que tiene a nivel neurobiológico, cómo afecta la dopamina al sistema de recompensa, y a nivel de las relaciones, pues cómo nos puede afectar a la respuesta sexual, que se les llama mucho la atención, ¿no? Decir, oye, que uno cree que viendo porno va a obtener más placer, pero aunque a corto plazo lo obtienes, ¿no? O puedes obtener placer, a largo plazo hay un deterioro de ese placer, ¿no? Y bueno, cómo te puede influir también en la visión de las personas, de tu pareja, de la mujer, la agresividad y todo eso que ahora comentaremos un poquito. Sí, porque al final sí que es una realidad la pornografía, que hay veces que cuando vamos a algún instituto y comentamos que vamos a hablar de este tema, desde a lo mejor el equipo de orientación o desde las jefaturas, como que dicen, no, igual es mejor no tocarlo mucho porque a lo mejor es como una forma de incitar y demás. Entonces, joder, me parece como que es difícil poder acceder a dar un taller contra la pornografía, por así decir, o un discurso contra la pornografía, pero creo que es tremendamente necesario. Sí, yo creo que ha habido mucho miedo, desconocimiento, porque la realidad es que los estudios nos indican que cuanto más hablemos de pornografía, si adaptamos bien el discurso a cada edad, somos respetuosos, lo hacemos desde un punto de vista científico, no simplemente dar una opinión
o ser burdo, ¿no? Hablando de pornografía, lo que conseguimos es prevención, no conseguimos fomentar nada, sino darle una herramienta a los adolescentes para que se puedan enfrentar a ese mundo o a personas que consumen pornografía o lo que sea, ¿no? Por tanto, yo creo que con un poquito más de conocimiento a nivel social y gracias pues, a la divulgación, como con este canal y con otras fuentes que cada vez vemos que va creciendo, yo creo que sí que se va haciendo un pequeño clic colectivo de, oye, sí que es necesario pues, introducir este discurso de la pornografía en las aulas para que se pueda desarrollar un pensamiento crítico, para que los adolescentes puedan pensar y puedan incluir también la dimensión de la sexualidad en un área de desarrollo, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues, la sexualidad, la relación, la afectividad es una gran parte del ser humano, ¿no? Y que va a ocupar una gran parte en la vida de los y las adolescentes. Por tanto, sí que va a ser muy importante que trabajemos con ellos en el ámbito educativo, por supuesto a nivel familiar también, ¿no? Pero bueno, en las aulas pues, va a ser fundamental que nos hagamos cargo de esa manera, ¿no? Mm. Sí, y en las aulas a menudo me encuentro con varias posturas, pero bueno, por resumirlas, puede ser dos posturas cuando hablamos del tema de la pornografía. Una, que quitaría un poco de hierro al asunto a través de expresiones pues como estás exagerando o este tipo de cosas solo le pasan a las personas que son adictas. O una segunda postura, igual a lo mejor opuesta, que sería como de preocupación, ¿no? Hay cuestiones en las que se refiere cosas como debería dejar de ver pornografía entonces o me puede pasar a mí. Entonces, tú que trabajas con casos reales, lo primero sería, como para contestar a la primera postura, sería si crees que existen unos factores de riesgo concretos para pasar de ser un consumidor a prestar una adicción. Y en cuanto a la segunda, si crees que estarían libres de consecuencias negativas para su socialización las personas que no son adictas, pero que sí que consumen de forma más o menos puntual este tipo de contenido. Yo soy partidario de la frase de que no hay porno sin consecuencias, ¿no? Y no me gusta hablar de uso recreativo o uso esporádico, sino uso de bajo riesgo. Prefiero utilizar yo esa palabra, ¿no? Porque, bueno, creo que como un cigarrillo es en potencial el 0,001 de un cáncer de pulmón, pues creo que un vídeo porno pues es el potencial de una adicción, de una agresión y de muchas otras cosas, ¿no? Es cierto que hay diferentes niveles, por supuesto, y no todo el mundo que consume es adicto y a no todo el mundo le afecta por igual y no todo el mundo sufre las mismas consecuencias, pero desde un primer consumo ya hay una creación y una instauración de un imaginario sexual y una narrativa sexual pues de dominancia del hombre y de sometimiento de la mujer, muy machista, muy instrumentalizada, ¿no? Entonces, creo que no hay pornografía sin consecuencias, aunque sí que, bueno, conforme se va avanzando en la frecuencia, la intensidad, el tiempo que le dedico y la falta de control, pues ya podríamos decir que estamos pasando a ese uso problemático o la adicción. Y como bien decía, sí que hay unos factores de predisposición, ¿no? Estos están estudiados desde hace varios años y son, te voy a mencionar algunos, ¿no? La ansiedad, por ejemplo, las personas más ansiosas, la depresión, las personas con tendencia a la depresión se suelen aislar en la pornografía, mm, las personas impulsivas, que tienen un TDAH, un trastorno de personalidad con mucha impulsividad, por ejemplo, pueden acudir más a las adicciones y también a la pornografía, refugiarse, las personas más obsesivas y también las personas que han recibido trauma, por ejemplo, o abuso sexual. Tú estás familiarizada, desgraciadamente, como decíamos antes, ¿no? De la conversación con este tema. Y bueno, sabes que el daño que hace un trauma o un abuso, una agresión o un abuso sexual, pues es muy grave y distorsiona pues muchas áreas de la persona y entre ellas también la sexualidad y por tanto a veces se replican los patrones de violencia en la propia pornografía o se busca calmar un poco el dolor emocional con la pornografía, ¿no? Luego hay otras psicopatologías pues, que pueden estar presentes, ¿no? Como incluso más graves, como un trastorno bipolar que pueda predisponer a, ¿no? En un ataque hipomaníaco a las adicciones, ¿no? Entonces, bueno, es una serie de factores, también familiares, ¿no? Que esto creo que es interesante, el hecho de si le doy pronto la pantalla, si hay mucha acceso a la tecnología o si depende de la pantalla, ¿no? Bueno, si yo a los 2 años pues le pongo una pantalla, pues le doy acceso a todo. Si yo con 13 años le doy acceso a un bar o le dejo en un bar todas las semanas, pues más probable que consuma alcohol. Con la pornografía pasa lo mismo. Si con 3 años le doy un iPad, es más probable que le aparezca algo sexualmente explícito, en lo cual en determinado momento le pueda generar curiosidad porque quiera aprender de sexualidad, como es lógico cualquier adolescente, y entonces pues ponerle un en riesgo, ¿no? Mm. Y si querías una diferenciación entre, porque a mí a veces me lo han preguntado en el aula, entonces, si hay una diferenciación entre el consumo en jóvenes, adolescentes o personas adultas.
Porque sí que es verdad que en personas adultas no me quiero meter tanto, aunque bueno, podríamos hablar que también tiene consecuencias, pero en jóvenes es que es como la respuesta es radical, es que ni siquiera sería legal, aunque sea tan fácil como decir, bueno, sí tengo 18 años, pero sí que habría una diferencia en cómo afecta a nuestros cerebros o no. Sí, sin duda, como cualquier sustancia o adicción o cualquier comportamiento. Cuando somos jóvenes es más fácil aprender un idioma o aprender a tocar un instrumento, ¿no? ¿Por qué? Porque la huella, la plasticidad, la facilidad que tenemos para incorporar cosas, estamos que somos más esponja, ¿no? Conforme nos vamos avanzando y haciendo más viejitos, pues nuestro cerebro se va atrofiando un poquito y le cuesta más, ¿no? Entonces, también pasa con el aprendizaje de la sexualidad. Primero, porque no tengo un modelo sano, porque todavía no, a muchos no se han iniciado en las relaciones sexuales, entonces no conocen lo que es una relación sexual. Segundo, porque en la adolescencia o preadolescencia, generalmente lo que está más desarrollado en el cerebro es el impulso, lo más animal, el sistema de recompensa, lo más primitivo, lo emocional, y el córtex frontal o toda la zona frontal que ayuda como a contener esa parte emocional, es lo último en desarrollarse, incluso por pasar los 18 años, ¿no? Entonces, claro, digamos que le estoy alimentando o estoy enriqueciendo el desarrollo de esa corteza frontal, de forma así como simbólica. Por tanto, sí que es más peligroso. Los adultos pues, también tienen sus riesgos y también, bueno, yo me dedico a tratar pacientes, ¿no? Y eso pues me hace tener un sesgo porque yo veo toda la basura y todo lo que hay que recoger luego del daño que hace la pornografía en parejas, en familias, en adultos, en su vida sexual y bueno, pues claro, entonces eres consciente de los riesgos. Pero por supuesto que al fin y al cabo, cuando ya uno es adulto y tiene el conocimiento, pues ahí entra también el libre albedrío de la persona. Yo era fumador hasta hace 7 meses, hoy hago 7 meses sin fumar Bien. y bueno, sabía las consecuencias, sabía el dinero que me gastaba en los cánceres que voy a entrar y llevaba mi, pero por lo menos conocía, ¿no? Yo creo que con el porno lo que ha pasado es que, por lo menos desde mi generación, yo tengo ahora 31, ¿no? Y que fue cuando empezamos con internet, más o menos, y el teléfono móvil, nadie, ni siquiera mi madre es sexóloga, ¿no? Y ni siquiera mi madre, aunque tuvimos conversaciones de educación sexual, ¿no? Afección sexual, después de que sea de relaciones sanas, respeto, no sé qué. Pero la pornografía ni siquiera parecía que iba a ser algo tan importante en la vida de los seres humanos. De pronto apareció Internet y empezó a hacer un consumo masivo. Antes era pues, una imagen, una revista, algo sugerente, que nada tiene que ver con lo que hay ahora, ¿no? Sí, a lo mejor las consecuencias las estamos empezando a ver ahora, incluso las veremos en unos años. Sí, yo creo que ya estamos recolectando consecuencias, ¿no? En la vida sexual del adolescente. Fíjate que somos la sociedad supuestamente más libre, ¿no? A nivel sexual desde hace muchos años, porque hemos estado como muy reprimidos, una visión muy conservadora del sexo, la mujer no podía hablar de sexualidad, y sin embargo tenemos más disfunciones sexuales que nunca en los jóvenes, más enfermedades de transmisión sexual que nunca, ¿no? En España ha habido un brote de clamidia, de sífilis y de gonorrea el año pasado. Hay agresiones sexuales en grupos menores que no paran, ¿no? Y, o sea, adicción a la pornografía, adicción al sexo, consumo de prostitución por una gran mayoría de los varones. Mm. Entonces, no parece que estemos viviendo una buena sexualidad a pesar de ser muy libres, ¿no? A nivel sexual. Por eso yo creo que es momento para darle un poco a pause, mirar y plantearnos, ¿no? Como pues, desde un punto de vista pues, social, educativo, también científico, ¿no? Y la sexología, al fin y al cabo, es una ciencia y poder hablar de ello, pues, con rigor. También, a veces también te encuentras pues, personas que hablan sin conocimiento o que tienen canales pues, divulgativos, pero sin dedicarse a ello, sin tener una formación. Mm. Y está fenomenal que cada uno dé su opinión. Pero bueno, los mensajes que encontramos, la desinformación a veces corre más rápido que la información, ¿no? Totalmente. Sí que nosotros insistimos mucho en la formación para dedicarnos a este tipo de temas. Y otra pregunta, más que desde la prohibición, desde lo negativo, porque este tipo de cuestiones como la prohibición, hablando con adolescentes, muchas veces trae como rechazo para escuchar, o sea, a escucharnos porque se puede interpretar como una bronca o como un sermón, o también puede despertar quizás cierto interés por llevar la contraria. Entonces, una vez habiendo entendido las consecuencias negativas del porno, más que por qué no consumirla, por qué sí una sexualidad sin pornografía, por qué sí una buena educación afectivo-sexual de calidad. Sin duda, yo estoy totalmente de acuerdo en que lo negativo genera rechazo en los adolescentes, ¿no? Mi enfoque es desde tú eres libre y tú, si quieres, puedes hacer lo que te dé la gana, ¿no? O sea, ese es mi punto de partida. Claro, eso lo construyo con responsabilidad, es decir,
Oye, claro, la libertad tiene su peso, es decir, ser libre implica que tú asumes las consecuencias. Si tú haces lo que te dice otro, pues las consecuencias son para otro. Si tú haces lo que te dé la gana, ojo, cuidado, que eso te impacta a ti, a tu cuerpo, a tu mente, a tu psicología, a tus emociones o a los demás que tú quieres y con los que te relacionas, ¿no? Entonces, o sea, partiendo de esa libertad, cuando le pones encima el cimiento de la responsabilidad y, y de hacerles pensar, ¿no? Decir, vale, sí, vale, vamos a plantear que tú puedes hacer lo que quieras, pero ¿qué es lo que tú quieres? ¿Y qué te hace bien? ¿Y qué te hace ser feliz? Y vamos a distinguir entre el placer y entre la felicidad, ¿no? Y vamos a distinguir entre una sexualidad compulsiva y una sexualidad compartida, ¿vamos? Entonces, le vas dando un pensamiento y todo el mundo, tú le preguntas, ¿prefieres ver porno o tener una relación sexual con alguien? Nadie prefiere ver porno, ¿no? Ah, vale, y tú en una relación sexual, a ti te gusta que te traten bien, ¿no? Que te cuiden y... Sí, como todo, pero como en la amistad, como en tu familia, a ti no te gusta que te traten, ¿no? Entonces, bueno, le vas construyendo desde ahí unos cimientos éticos de respeto, de empatía. Y yo en el libro hablo de la educación sexualmente sensible, ¿no? De, de forjar a las personas, que no es tanto hablar de sexo como tal, que también habrá que resolver dudas más técnicas, anatómicas, fisiológicas, y eso pues será también importante, ¿no? Pero es más construir a personas que sepan empatizar con los demás, que sepan respetar al otro, que sepan tener un trato igualitario con hombres y mujeres, que sepan comunicarse, que sepan preguntarle al otro qué necesita, que sepan detectar la necesidad del otro, ¿no? Que sepan regular sus emociones, tolerar la frustración, decir que no. O sea, esas son habilidades las más necesarias para la vida y eso, en consecuencia, dará una sexualidad muy buena, muy sana, muy placentera y muy libre, ¿no? Pero antes está la persona, ¿no? Porque ahora también ves a veces que se corre prisa, dice, no, niños de 8 años que ya hay que hablarle del orgasmo y de la penetración anal, que ha pasado en algún instituto y dice, oye, que a lo mejor que lo descubra cuando le dé la gana, pero a lo mejor hay que enseñarle a gestionar sus emociones, a tratar bien a la persona que tiene delante, a, ¿no? A empatizar con el otro. Vamos a construir la casa por los cimientos y no por el tejado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que salimos, ¿no? Claro, también yo creo que es por la idea que tenemos errónea, incluso las personas adultas, de lo que es la educación afectivo-sexual. Porque cuando yo propongo, por ejemplo, un taller de educación afectivo-sexual, se piensan, o de prevención incluso de abuso sexual infantil, se piensan que con 3 años yo a un niño le voy a poner unos genitales ahí. No, pero sí que es interesante que entendamos lo que son los límites, lo que, pues que entiendas el respeto a tu cuerpo y al cuerpo de los demás. Entonces sí que es cierto que también esta idea viene derivada un poco de la aceptación de vincular educación sexual con relaciones sexuales solo. Sin embargo, pues es mucho más importante y yo creo que es más divertido y mejor en contactar con personas y estar con personas y entendernos como personas que a través de una pantalla que al final también hace pues que deje de desarrollar otras habilidades sociales como pueden ser las comunicativas o de otro tipo. Vale, y para acabar, otra de las preocupaciones que derivan del trabajo de prevención versa sobre el hecho de haber entendido muy mal lo que es la igualdad de género. Me explico. Parece que lejos de que los chicos dejen de consumir pornografía, las chicas cada vez más pues la empiezan a consumir. Creía que la igualdad pasaba porque pues, los dos dejásemos de consumir pornografía, no que ellas empezaran a consumirla. Y además, muchas veces respaldado por un discurso un poco tramposo de es empoderador, es liberador, lo hago porque quiero. Además, pues eso, cuanto más poco pornografía consuma, pues más libre soy. Entonces, ¿por qué crees que pasa esto y qué consecuencias crees que puede traer este hecho? Bueno, estoy totalmente de acuerdo, es súper interesante este tema, me parece muy importante que lo toquemos, ¿no? Porque o sea, a mi parecer no deja de ser una estrategia de marketing de la industria de la pornografía. Voy a intentar vender mi producto y asociarlo a lo que sea. Si el feminismo es lo que ahora es la corriente, el feminismo. Si el ecologismo lo hicieron con las abejas en extinción y lo harán con cualquier cosa que esté un poco socialmente, que esté agitando un poco a la sociedad, ¿no? Entonces, eh, muy lejos de que haya una coherencia feminista en el porno o de que dudo que haya teóricas feministas con tesis doctoral en feminismo detrás de la pornografía analizando si ahí hay una coherencia feminista, ¿no? Pues habrá 4 gatos allí que lo que les interesa es ganar más visitas y diciendo, pues si captamos a las mujeres mejor, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un error el pensar que cuanto más porno veo, más libre soy, o cuanto más sexo tengo, más libre soy. No, más libre eres cuando eliges, no cuando haces lo que te impone una industria
o cuando haces lo que hace el otro sexo, ¿no? O sea que me parece casi que es todo lo contrario. Por tanto, sí que me parece un mensaje como muy erróneo, creo que tiene que ver mucho con ese marketing de la industria. Y bueno, es súper interesante pues, que desde este canal o tú como mujer que puedas hablar de esto, ¿no? También y decirlo, reivindicarlo, me parece como muy sano para buscar otra perspectiva. Y luego que cada uno, pues efectivamente, haga lo que le da gana, como mujer, como hombre, pero que no caigamos un poco en esas falacias que no dejan de serlo, ¿no? Mm. También analizar un poco ese de por qué yo quiero, que muchas veces viene mediado por, pues, por cierta presión o por lo que vemos también, por una manera de querer estar integradas o de querer encajar. Incluso De hecho, creo que podría afectar también y nosotros lo vemos, a cómo luego tienes la visión de lo que es una relación sexual. Es decir, yo creo que cuanta más pornografía veas, evidentemente al final, pues esto no es causa-consecuencia, sino que va a haber muchísimos más factores, pero sí que sería como un factor más el hecho de que tú veas, por ejemplo, una violación como algo natural, que luego a lo mejor es más complicado que tú sepas detectarla bien, e incluso a la hora de realizarla, que te sirva para quitarle hierro a una agresión sexual, para no saber identificarla bien. sí, sí, sin duda, y se habla mucho de la relación que hay entre el porno y la violencia en los hombres, que es real, ¿no? Y como tú dices, hay muchos factores que lo pueden explicar, pero el porno es una variable que normaliza, potencia, que correlaciona y está asociada con la violencia, pero también en las mujeres que consumen pornografía normalizan el ser una víctima o el ser o que es una figura más inferior al varón, ¿no? Entonces, claro, incorporan también ese modelo. De hecho, cuando hago algunos talleres con mujeres o con chicas jóvenes, te das cuenta de que también ven pornografía por agradar al hombre y por saber lo que le gusta. Por tanto, se está replicando otra vez ese papel de jerarquía entre los sexos y de estereotipos de género, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece muy interesante también. Mm. Mm. ¿Crees que hay alguna pregunta que no te haya hecho que creas que puede ser interesante si hay algún joven o alguna joven que nos esté escuchando y yo que sé esté pensando en si hacer un clic o no a la pornografía? Bueno, o sea, que sí que hablaría de los efectos que puede tener en el cerebro, que eso pues es algo que no hemos tocado, ¿no? Pero creo que hablar de que la pornografía se comporta como otras adicciones en el cerebro, algunos estudios dicen que incluso es similar a la cocaína, ¿no? Al cannabis, y saber que el impacto que tiene a nivel corporal en la respuesta sexual es real. Yo tengo muchos pacientes que no disfrutan de su sexualidad, que no tienen erecciones, mujeres que no están satisfechas de la relación sexual porque se han acostumbrado a ese nivel tan extremo de artificial, ¿no? De la sexualidad, que luego no son capaces de vivir una sexualidad plena, ¿no? Por lo tanto, le dirías que antes de entrar en una página pornográfica, pues que le den una vuelta, ¿no? Y que lo vuelvan a pensar y que piensen en si eso les va a ayudar o no y si pueden hacer otra cosa en ese momento mejor que ver pornografía y si eso va a ser mejor en su vida, ¿no? Genial, me parece muy bien. Pues muchísimas gracias otra vez. La verdad que ha sido un placer conversar contigo. Nada, al revés, ha sido un placer, gracias por la invitación, espero que vaya fenomenal y enhorabuena también por todo el trabajo que hacéis vosotras. Gracias a vosotros y a vosotras también por escucharnos un capítulo más. Nos vemos en el próximo. No os olvidéis que si os ha gustado, pues darle a like, seguirnos en redes sociales y si necesitáis nuestra ayuda para cualquier cosa en la que sea de nuestra competencia, pues sabéis dónde encontrarnos.